hay una cosa que quería yo hacer y sé que me va a traer problemas con la verdadera izquierda. Porque estamos aquí, tenemos por lo menos a una representante de la verdadera izquierda. Y me gusta además, me gustaría que en lugar de gritarme que soy un, ¿cómo me dijo? un esquirol de los gringos. ¡Ay! Suena tan bien, suena como que soy así como para fusilarme mañana, ¿no? En un paredón en La Habana, o para hacer piedras pequeñas a partir de piedras grandes en un gulag, o para reeducarme en el campo. Afortunadamente ya he estado en el campo y entonces ya estoy medio reeducado, pero para reeducarme en el campo como en la Revolución Cultural. Pero bueno, me gustaría más que nos dieras ideas y explicaras por qué yo no soy una persona de izquierda. Porque hace varios días que estoy pidiendo que me hablen, que me expliquen qué es estar a la izquierda del PSOE, qué es la izquierda a la izquierda del PSOE. Pero como vienen elecciones, hay dos cositas que quería yo comentar hoy. Miren. Primero resulta que Podemos ha anunciado una consulta a la militancia sobre las negociaciones con Sumar. Esta es una nota del diario. Y el diario, como siempre, se hace un lío enorme, porque es la contradicción que tiene Ignacio Escolar, que es cercanísimo a Podemos, es que dice una consulta a la militancia, pero es que Podemos no tiene militantes, nunca tuvo militantes, nunca ha tenido militantes y no se propone tener militantes. Mira, militantes somos los que salimos, por ejemplo, a repartir literatura y a hablar con la gente en la calle en las elecciones en el Partido Socialista. Militantes somos los que, como yo, el martes pasado, antes de grabar el video de las sectas, fui al partido a votar, porque se propuso como diputado y senador todo el que quiso de la agrupación de Gijón. Todo el que quiso. Me podía haber apuntado yo. Y luego votamos. De toda la lista que había, pues votamos. Creo que podía votar a 4 senadores y a 7 diputados, para luego hacer los cómputos y los que tuvieran más votos serían los candidatos a diputados y los candidatos a senadores. Que no se van a elegir así los candidatos a diputados y senadores en Podemos, ni en el Partido Popular, ni en sumar, ni en restar, ni en multiplicar, ni en dividir, ni en elevar a la n potencia. La militancia somos los que participamos en una conferencia política para darle forma a un programa de gobierno como el que se presentó para Gijón. Yo participé en la conferencia política. La militancia es la que milita. Podemos no tiene militancia, tiene inscritos. Y la calidad de inscrito la da tu teléfono móvil. Básicamente la idea es que tú votas a través del teléfono móvil. Y si alguien tiene 25 teléfonos móviles, puede votar 25 veces. Esto al parecer se hizo sobre todo al principio, cuando Luis Alegre controlaba esto. Pero Nacho Escolar pone la militancia de Podemos porque cree que es un partido. Luego se le olvida que no es un partido. Ya luego abajo dice, el partido pregunta a los inscritos si autorizan a la dirección a negociar. O sea, no es que la militancia vaya a decidir si se hace o no el pacto con Sumar, sino van a ver si dan permiso a que la dirección negocie. Si les dan permiso, ellos pueden decidir negociar o no negociar. O sea, es una consulta fake. Y los que van a decidir son el Consejo Coordinador, que son 26 personas, que hacen lo que diga Pablo Iglesias, esencialmente. Y el que diga que no, está muy perdido. Bueno, esa es una cosa. Pero miren, a lo que quería yo ir. Si es que aceptas que el Consejo de Coordinación de Podemos, 26 personas, siguiendo el criterio de unidad que marcó el Consejo Ciudadano Estatal, negocie con Sumar y en su caso acuerde una alianza electoral entre Podemos y Sumar, pues es una pregunta que no es pregunta. Mira, vamos a hablar de la entrada de Podemos en el gobierno, porque finalmente el gobierno ya está disuelto, porque vienen elecciones el 23 de julio. Mira, la entrada de Podemos al gobierno fue un triunfo de Pablo Iglesias, y lo quiero reconocer. Un triunfo que obligó al PSOE y a su secretario general y actual presidente de gobierno de España a un pacto que no quería hacer y que la vasta mayoría de militantes socialistas no queríamos hacer. Curiosamente, Iglesias llega en un papel secundario que él mismo había rechazado en el pasado, y no voy tan lejos. Fíjate, aquí lo tenemos
Y yo quiero ganar, no quiero ser el 20%, no quiero ser el 15%. No quiero que mi máxima aspiración política sea arrancarle 3 consejerías al maldito Partido Socialista. No quiero ser una bisagra, quiero ganar. Esta era la visión, y la visión que siempre ha tenido Pablo Iglesias, y la visión que tiene la verdadera izquierda, probablemente la compañera que nos hace el favor de acompañarnos, no lo afirmo porque no lo sé, del maldito Partido Socialista. El partido que ha cambiado España, porque ellos no lo han hecho, y Izquierda Unida no lo ha hecho, el Partido Comunista no lo ha hecho, quien ha tenido que legislar, quien ha legislado y quien ha cambiado la realidad de las personas más desprotegidas en este país, ha sido el Partido Socialista, con todos sus errores. Pero este triunfo y este odio de Podemos al maldito Partido Socialista marcó la forma en que Podemos participó en el pacto de gobierno, haciendo de oposición no solo al gobierno al que pertenece, sino confrontando a grandes sectores de la sociedad, imponiendo ideas, desafiando con la arrogancia propia de la manifestación, del gritarle "hijo de tu betata", cosa que en la manifestación se vale, ¿no? Sois todos unos desgraciados. Sí, pero cuando te sientas a negociar con ellos, cuando eres gobierno y tienes la obligación de gobernar para todos y no solo para los de tu partido, la actitud puede ser un poco diferente y hasta puedes demostrar que no eres precisamente una bestia o una cabra loca en una cristalería. Puedes. Podemos optar por no hacerlo. En vez de usar a sus ministerios para crearse una imagen razonable de capacidad de gobierno, de sentido de Estado, ante más ciudadanos, más posibles votantes, gobernando, negociando, asumiendo responsabilidades de Estado, Podemos empeñar una pelea de nosotros contra todos, porque la verdad la tenemos nosotros y todos ustedes son imbéciles y maldito Partido Socialista con el que estoy gobernando y mucho más malditos todos los demás. Y mostró un rostro extremista que es prescindible hasta para ser extremista. Mira, si eres extremista, la mejor forma de poder llevar a cabo tus proyectos extremistas es no mostrándote demasiado extremista. Esto lo aprendió muy bien Chávez, por ejemplo. Podemos encendió en 2014 una esperanza muy legítima. Y esa esperanza se resolvió en una continua borrachera de irresponsabilidades, desde el sorpaso que nunca ocurrió cuando iban a tener más votos que el Partido Socialista, hasta el hecho de participar en un gobierno de un modo tal que repugna hasta a quienes les votaron en el pasado. Y es el infantilismo en la política. ¿Y por qué digo esto? Porque los mismos que hace 4 años, menos de 4 años, votaron por Podemos en números tales que le dieron la llave del gobierno español y que permitieron obligar al Partido Socialista a un pacto que no queríamos. No quisieron votar por ellos en las municipales y regionales de hace 2 semanas. Esos mismos votantes que los llevaron hasta la Moncloa, hasta los ministerios que hasta hace poco estaban ocupando 3 o 4 ministerios, me acuerdo, 4. Esos mismos votantes no aparecieron, no estaban, no tiene un solo diputado en Madrid. Podemos no alcanzó un solo diputado en Madrid. De toda la gente que entró con ellos, solo Yolanda Díaz, son 4 o 5 ministerios, no me acuerdo, déjenlo así. Yolanda Díaz, que no es de Podemos, pero que es parte de la coalición Unidas Podemos, que es una coalición con Izquierda Unida, pero ella no es de Izquierda Unida, sino solo del Partido Comunista, o algo así. Pero ella supo entender lo obvio, que no basta gobernar si no se sientan las bases para seguir gobernando, si no se elimina el miedo al radicalismo de pasillo de la Complutense, si no se habla dirigiéndose a todos y no solo haciéndole el guiño constantemente a los propios. Porque cuando gobiernas, una de tus obligaciones es sentar las bases para que no te saquen a patadas en las próximas elecciones. Porque si no eres muy guapo y muy revolucionario y muy fiel a tus convicciones y muy radical, pero no vas a volver a tener ninguna responsabilidad de gobierno ni como ujier en un municipio. El problema de Yolanda Díaz, como yo lo veo y se viene en las elecciones, es que su oferta no es distinta de la de Podemos hace 14 años. Su recurso al populismo, aunque un populismo más de sonrisita, más amable y cómplice, menos de indignación y toma del Palacio de Invierno que usaba Pablo Iglesias, es un populismo de escaso de contenido y que pese a todo depende de los restos de Podemos y de una Izquierda Unida
que perdió pie cuando se metió a la cama con Pablo Iglesias. Yo siento que hasta el día de ayer Yolanda Díaz era la posibilidad de mantener un gobierno de izquierda, haciéndole enormes concesiones si su potencial electoral cristaliza. El golpe que recibió el PSOE en las elecciones anteriores, en cierta medida ha ocultado la debacle de Podemos, que se ha anulado como socio de gobierno para otro gobierno si el PSOE pudiera tener mayoría, que nunca absoluta, en las elecciones del 23 de julio. La regla del 5%, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, dejó sin concejales a muchos votantes en municipios donde Izquierda Unida y Podemos se quedaron con muy poco menos. Para tener concejales en un municipio necesitas al menos el 5% de los votos. Si tienes el 4.87, no los obtienes. No eres concejal. Y si tienes a Podemos con 4.87 y a Izquierda Unida con 4.76, resulta que tienes a casi el 10% de los votantes que no están representados en el municipio. Porque la izquierda tiene, por supuesto, la característica fundamental de que cuando se reúne para hacer un partido, sale teniendo 3 partidos. Como decía, ¿qué son 2 trotskistas? Un partido. ¿Qué es un trotskista? Un partido político. ¿Qué son 2 trotskistas? Un partido y una decisión. Entonces, bueno, en el reacomodo de fuerzas, el 10% de la izquierda, de los votantes de izquierda, se quedan sin representación, sin concejales, sin diputados en las regiones, en las comunidades autónomas donde se hicieron elecciones. Podemos dejar de ser factor. Si el voto de Podemos se fuera Izquierda Unida o el PSOE, todavía dirías, bueno, no pasó nada. Al contrario, al unirse el voto de Podemos al de Izquierda Unida, esos dos que no consiguieron el 5% tendrían el 9%, quizás tendrían hasta 2 concejales. Pero parte del voto del Podemos ha ido a Vox. El día de las elecciones yo hablaba con un chico que estaba ahí de vocal de una mesa. Tatuajes, motero, muy, muy clásico, ¿no? Y él me decía, yo fui hasta de la ultraizquierda y me estoy moviendo hacia la derecha. Y le digo, a ver, explícame. Yo fui de la izquierda más. Y le decía, oye, mira, era así de izquierda radical el actual secretario del PSOE aquí en Gijón, así que te conviene hablar con él, no te me vayas con Vox. Porque son votantes que quieren seguir tragando populismo, pero que ya no están satisfechos con el populismo de Podemos, menos con el populismo buena ondita de Yolanda, y quieren dosis más fuertes de demagogia más pura como los adictos. Podemos creo que ha desperdiciado una oportunidad histórica para la izquierda, que se dice a la izquierda del PSOE, que sigo sin saber qué es, probablemente sea más radical, probablemente sea menos interesada en gobernar otra vez, por lo visto fue el caso, de crear sucesivos gobiernos estables y viables de izquierda que avancen, si no tan rápido como tú quieres, pero que avancen siempre, en lugar de crispar y crear un panorama incierto donde se dio pan para una legislatura y hambre para otras muy probablemente. Esa ha sido una de las tragedias del PSOE, luchar para seguir gobernando. Preferir pocos avances pero que se consoliden a grandes movimientos que hagan que un personaje como Feijóo, el impresentable secretario general del Partido Popular, haya declarado ayer que él va a acabar con el Ministerio de Igualdad, que va a acabar con la ley trans, que va a acabar con la ley del solo sí es sí, y que en general va a dejar desprotegidas a las mujeres porque se promulgaron una serie de leyes mal hechas, donde todo aquello que servía para protegerlas quedó opacado por las metidas de pata de un ministerio que queda tan mal y hace quedar tan mal al gobierno que justifica que ahora la derecha quiera acabar con ese ministerio. Ese es el gran legado de Podemos, en serio. Y eso es la izquierda del PSOE. Pues si quieren lo es.